El audio por computadora. Gracias, Reina. Hola chicos, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, profe. ¿Todo bien? Señor, hasta ahora un poco contento porque ya se está normalizando la situación con los estudios. Bueno, bien, excelente. Me alegra mucho. ¿Quiénes estamos? Andrés, Jonathan, el señor Hernando Velandia. Y Mía 3, no sé quién es, debe ser Eiber, me imagino. Bueno. Entonces, ¿la idea cuál es, chicos? La idea de hoy es revisar. Vamos a echarle un ojo a algunos conceptos básicos de lógica que... no, espérenme a ver si esto está grabando. Sí, ahí está grabando, listo. Entonces la idea es revisar unos conceptos básicos. ¿Por qué no tengo cámara? Ah, ya vi. Listos, aquí estoy. Listos. Entonces, como les comentaba, revisar unos conceptos básicos de lógica y practicar con algunos ejercicios que nos va a dar como las herramientas para poder desarrollar un poquito de ese pensamiento lógico que necesitamos para programar los PLCs. ¿Listos? Entonces, vamos a echarle un ojo a este documento. Les voy a compartir la pantalla. Y vamos a arrancar. Bueno, entonces aquí compartir pantalla, listos. Bien, entonces, como les comentaba, vamos a trabajar unos conceptos lógicos matemáticos. El primer tema que vamos a trabajar es algunos esquemas que hacen referencia a las salidas o al comportamiento eléctrico de un circuito lógico. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos unas entradas que vamos a denominar siempre con letras mayúsculas, ¿listo? A, B y C, por ejemplo, en este ejemplo. Y tenemos una salida S. ¿Listos? Entonces, esas siempre las entradas tienen dos posibles estados. Encendido o apagado, 0 o 1. ¿Listos? Entonces, simplemente recordemos que en lógica y en general con nuestros sistemas ¿cómo se dice eso? Con nuestros sistemas computacionales, cualquier sistema que yo deba programar, al final, siempre el lenguaje más básico son unos y ceros, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos presente que esos sistemas lo que nos van a entregar es una tabla de verdad, ¿de acuerdo? Entonces, esa tabla de verdad lo que me indica es, todas esas variables que yo estoy usando en un sistema me van a arrojar una salida, ¿de acuerdo? Dependiendo de la configuración que estén. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos que nosotros tendríamos una entrada A que está en serie, una entrada B y C que están en paralelo y después su salida. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, ¿cómo deberían estar? Por ejemplo, fíjense ustedes, en este momento esto sería en el estado cuando todas las entradas estén apagadas, llamémoslo así, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿en qué estado esas variables deberían estar para que activáramos la salida? Entonces fíjense ustedes que es un circuito eléctrico, simplemente es un interruptor. A es un normalmente cerrado, B es un normalmente abierto y C es un normalmente abierto. Entonces, ¿cuál sería una de las condiciones para que se activara la salida? O cómo deberían estar mis variables de entrada, si me explico. Pues supongo que B y C deberían estar cerrados, ingeniero. Sí, claro, para que la corriente fluya. Ok, pero fíjense ustedes que tanto, si yo cierro B, la corriente va a pasar a través de esa rama, ¿de acuerdo? Déjenme rayar por acá. Entonces, fíjense ustedes que si yo cierro B, yo voy a tener corriente circulando por esta rama. Entonces, simplemente quiere decir que A se mantenga cerrado y yo puedo cerrar o B o C y en cualquiera de los dos casos voy a activar la salida. O en ambos casos, si activo B y C, pues se va a ir la corriente por los dos caminos. O si activo B va por arriba o si activo C va por abajo. ¿Listo? Entonces también para que lo tengamos presente. En este caso que tenemos esos interruptores en paralelo, cualquiera de los dos nos va a activar la salida. ¿Listos?
Pues para que lo tengamos presente. Miremos por aquí otros ejemplos y vamos trabajando y vamos introduciendo conceptos. Entonces, aquí nos hablan de, digamos, hay una forma de representarlo eléctricamente, llamémoslo así, y otra forma de representarlo electrónicamente. ¿Qué nos dicen simplemente? Nos dicen, usted puede representar en electrónica ese interruptor como un switch, ¿de acuerdo? Y básicamente es cómo funciona pues toda nuestra electrónica de hoy en día. Simplemente utilizando un transistor como un interruptor. ¿Listos? Para que nos dé un estado lógico de 1 o 0. ¿Listos? En este caso entonces nos dicen que tenemos digamos un circuito que está activado a través de luz, ¿sí? Y simplemente pues ese circuito se va a cerrar cuando yo energice la base y entonces voy a tener una salida en la resistencia, ¿de acuerdo? Entonces simplemente, nuevamente nos dicen que la variable sería B, ¿sí? Nuestra variable de entrada, que puede tener un estado o 0 cuando no tenga luz, cuando no tenga, perdón, esta es una, sí, aquí está, cuando reciba luz, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener ese circuito activo. Vamos a verlo aquí más adelante. Entonces fíjense ustedes lo que yo les decía. En este caso, la primera representación que vamos a ver rápidamente es la función O en español, o en inglés, en su diagrama eléctrico. Entonces, ¿qué me dice la función OR? Me dice, la salida va a estar compuesta de 3 variables, ¿listos? Esas variables yo las voy a sumar. La función OR es lo mismo que la suma de esas variables. Entonces, lo mismo, la tabla de verdad de esta es que mientras cualquiera de esas variables, mientras cualquiera de estas, permítanme, por aquí nuevamente, mientras cualquiera de esa variable A o B o C esté cerrada, es decir, se active, pues voy a activar la salida, ¿de acuerdo? Solo necesito una para activarla. Entonces, la regla de la OR me dice, si mientras cualquier entrada sea 1, la salida será 1. Si todas están apagadas, pues la salida definitivamente va a ser 0. ¿Listos? Eso con función eléctrica. ¿Listos? Ahora miremos la representación electrónica. Entonces, la representación electrónica, en este caso estamos usando 2 variables, A y B. Y entonces, fíjense ustedes que tenemos 2 transistores polarizados, ¿de acuerdo? Y simplemente me dicen, cuando usted aplique un voltaje en el punto A, entonces usted va a polarizar la base y cuando esté polarizada la base, pues ese transistor va a conducir. Cuando ese transistor conduzca, va a energizar la carga. Y voy a medir en paralelo a la carga, ¿sí? Permítanme acá. Voy a rayar acá. Entonces, nuevamente, tengo este transistor, ¿de acuerdo? En su salida tengo conectada una carga y en paralelo estoy midiendo esa salida, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, como es una OR, la tabla de verdad me dice cualquier variable que actives, sin importar el estado de la otra, va a activar la salida. ¿Listos? Entonces, en este caso, lo tenemos y esa sería la función OR representada con electrónica. ¿Listo? Simplemente cambiamos los interruptores. Ahora, la función OR con neumática. Entonces, fíjense ustedes, me dice, miren, tengo 2 entradas. Una entrada A y una entrada B a la izquierda y a la derecha. Y tengo una salida. Entonces, si cualquiera de las 2 se activa, voy a tener una salida, ¿de acuerdo? Sí lo pueden ver en el gráfico, es decir, si yo activo la entrada B, entonces voy a tener salida por ese lado. Así podemos representar esto en muchos sistemas, llamémoslo así. Entonces, eléctrico, electrónico, neumático. Vamos a ver en fluidos. Entonces, también, fíjense ustedes, aquí me dice, mira, si usted tiene la entrada fluyendo, pues va a tener una salida activada. Si tiene la B fluyendo, igual. ¿Listo? Ahora vamos a irnos a la representación. Entonces, para representar la función OR, nosotros vamos a usar este símbolo. ¿De acuerdo? Este símbolo llamémoslo así como, no sé qué forma sería esta. O la diferencia, Medusa. perdóname. Pareció a una medusa.
Ok, ya, sí, ok. Entonces, la diferencia entre la función OR, que es la que está aquí a la izquierda, y la función AND o la multiplicación, que es la que está aquí a la derecha, es que esta es recta y esta es curva, donde yo conecto las entradas. ¿Listos? Entonces, yo a esta función le puedo conectar tantas entradas como lo desee y la salida simplemente va a ser la suma de las entradas. ¿Listos? La multiplicación o la AND igual. O sea, le puedo conectar tantas entradas. Esto porque está más. Bueno, ya lo vemos más adelante porque aquí está más representado, pero eso está diferente. Listos. Entonces, lo que les decía, una tabla de verdad. Una tabla de verdad importante. ¿Qué tan grande es la tabla de verdad? O sí, qué tan larga, qué tantas combinaciones puede tener. Entonces, la tabla de verdad tiene tantas combinaciones como 2 a la n. Déjenme escribirlo por acá. 2 a la n es la cantidad de posibles combinaciones. Fíjense ustedes que n hace referencia a la cantidad de variables que tiene mi circuito o mi dispositivo lógico. En este caso tenemos 3 variables, A, B y C. Entonces voy a elevar 2 a la 3. 2 a la 3, ¿a qué es igual? Pregunto. 2 al cubo, ¿cuánto es, muchachos? Buenas. ¿Me escuchan? 8, profe. 8, ¿cierto? Sí, Porque 2 por 2, 8. 4, por 2, 8, ¿cierto? Entonces, tenemos 8 variables de entrada. ¿Listos? Entonces, esas 8 posibilidades son las que voy a tener aquí en mi tabla de salida. ¿Listos? Entonces, fíjense ustedes, me dice, en cualquier caso que haya una entrada prendida, ¿sí? Una variable en 1, la salida va a ser 1. En el único caso que la salida está apagada es cuando las 3 entradas están apagadas. ¿Listos? Entonces esta será la tabla de verdad para la función OR. ¿Bien? Entonces no importa la cantidad de variables. Si tenemos 2 variables va a ser lo mismo. Cuando cualquiera esté encendida, pues la salida es 1. Cuando todas estén apagadas, la salida es 0. Bien. Sí, profe, una preguntita. Ah, sí, no, ya me di cuenta de cuando tienes 2 encendidas y una apagada, de igual es 1 porque está fluyendo la corriente. Ya. Exactamente, fluye por cualquier camino, ¿de acuerdo? Sí, Eso señor. es Ok. lo importante. Vale, entonces, ahora revisemos la función AND, la multiplicación. ¿Listos? Entonces, la idea, esto chicos, en teoría ustedes ya lo vieron en su primer semestre. La idea es que hagamos un repaso súper rápido y recordemos todas estas funciones y esta lógica un poquito. Hagamos un par de ejercicios para volver a retomar este tema. ¿Listos? Entonces, la función de multiplicación, como yo les decía, la diferencia es que esta parte, que esta parte de acá es recta, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente yo voy a representar esta función como la multiplicación de mis variables. Ahora viene la tabla de verdad. Entonces, a diferencia de la función OR o O, que es cuando sumo mis variables, cuando las multiplico, entonces voy a tener el caso contrario. Es decir, la única combinación en que la salida va a ser 1 o encendido es cuando tengo todas mis entradas activadas. ¿Listo? De lo contrario, únicamente van a estar apagadas. ¿Listos? No importa qué combinación tengan, van a estar apagadas. Bien. Entonces vamos a Ya, mirar. profe, es la inversa de la suma. Ah, correcto, tal cual. Entonces, en la suma, en cualquier caso, están apagadas y solo está apagada cuando todas están apagadas. En la multiplicación, solo está encendida cuando todas están encendidas. ¿De acuerdo? De lo contrario, es 0. Entonces, son muy fáciles Sí, sus señor. tablas de verdad. Bien. Entonces, vamos a mirar algo de axiomas. Entonces, ¿qué nos dicen los axiomas? Simplemente nos dicen, cuando usted tiene un circuito que tiene algunas variables o algunas combinaciones, ya usted no necesita sacar tabla de verdad, sino simplemente yo ya conozco el resultado anticipadamente. Entonces me explico. Por ejemplo, si yo cojo una variable y la sumo con 1 o con un estado de encendido,
quiere decir que la salida siempre va a ser 1. Entonces, fíjense ustedes acá, está representado el circuito. Entonces, me dicen, Está ¿tienes? accionada una salida. Perdóname. Ahí está cerrado por una esquina, entonces siempre va a haber un paso. Exactamente, tal cual. Entonces, si yo tengo un canal cerrado siempre, pues obviamente siempre va a tener una salida activa. Entonces me dice, cuando tú tienes A más 1, no importa el estado de A, siempre la salida va a ser 1. Entonces, si tienes A más 1, ya sabes que eso es 1. ¿Listo? Entonces, puedes simplificar. Y aquí tenemos la representación. Entonces, simplemente es una OR que tiene una variable y una constante, que sería 1. Y la salida siempre va a ser 1. Es decir, no tenemos tabla de verdad. No importa cuánto sea. En el caso de A más 0, ¿listos? Entonces, en el caso de A más 0, sí depende, la salida A depende de la entrada A. Entonces, simplemente si A está apagado, pues la salida estará apagada. Si A está encendido, pues la salida estará encendida. ¿Listos? Entonces, es como si pudiéramos omitir ese circuito. Ahora, con la multiplicación, si yo tengo A por 1, entonces A por 1, al igual que en el segundo caso, me da A. ¿Sí? Siempre va a ser A. Y A por 0 siempre va a ser 0. ¿De acuerdo? Por lo mismo, ¿se acuerdan de la tabla de verdad? Entonces, es igual aplica. ¿Listo? Simplemente son axiomas, son como si básicamente estuviéramos resolviendo ecuaciones de esas operaciones. ¿Listos? Por ejemplo, A más A. Entonces, A más A siempre va a dar, el resultado será A. ¿Listos? Entonces, si yo tengo A más A, ya sé que puedo simplificarlo y volverlo A. Igual con la multiplicación. Entonces, A por A también es igual a A. Es decir, cuando las dos estén activas, pues va a haber flujo de corriente o se va a activar la salida. Y cuando las dos estén apagadas, pues el circuito estará abierto. Entonces, aplica igual. ¿Listos? Aquí en las operaciones lógicas también tenemos propiedades. En este caso, por ejemplo, la propiedad conmutativa, es decir, A más B es lo mismo que B más A. ¿Listos? Propiedad conmutativa de la suma, propiedad conmutativa del producto, A por B es lo mismo que B por A. Propiedad asociativa, es decir, podemos resolver primero una suma que otra, ¿sí? Entonces, A más B más C es lo mismo que A más factor de B más C. Es como si nosotros primero asociáramos B más C y lo resolviéramos primero. Igual en el producto, entonces tenemos la propiedad asociativa del producto. ¿Listos? Propiedad distributiva del producto, entonces simplemente si yo tengo una multiplicación de un factor, si yo estoy multiplicando A por una suma de B más C, entonces lo que hago es distribuir esa A. Entonces A por B y A por C. ¿Listo? Entonces A por B más A por C. Distributiva, eso es propiedades, esto es súper básico. Simplemente son propiedades que ya conocemos por matemática, pero que se aplican a la lógica. ¿Listos? Bien. Ahora, nuevamente entonces, aquí nos hacen unas tablas de verdad para verificar los axiomas. Entonces me dicen, fíjate, si tú tienes esta tabla de verdad 1, 1, 1 y haces esta operación, entonces, ¿qué te da? Entonces, analicémosla primero por este lado y después aplicando la propiedad. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos las tres entradas activas, por ejemplo, en este caso, entonces nos dicen, B más C, ya sabíamos que suma, si hay una encendida, siempre da 1. Entonces, B más C da 1. ¿Listos? Y sería 1 por A, y A vale 1. Entonces, ese resultado nos daría 1. Ahora, con la propiedad, entonces vamos a hacer A por B más A por C. Entonces, recordemos, todas estamos en la variable en la que todas valen 1, ¿sí? En la combinación que todas están encendidas. Entonces, A por B sería 1 por 1, eso sería 1, y A por C, espérame, rayo acá. Entonces, A por B sería 1, y A por C, que sería 1 por 1, igual, sería 1, por tabla de verdad. Y vamos a sumar. Entonces, 1 más 1, simplemente 1, nuevamente. Entonces, igual, aplica que nosotros tenemos esa tabla de verdad, digámoslo así, verificada. Simplemente esto es unas tablas que nos propone el autor para verificar esos axiomas. ¿Listos? Hacemos acá. Otra de las propiedades lógicas o de las operaciones que nosotros tenemos se llama la negación. También es conocida como inversión o complemento. ¿Listos? Entonces,
el símbolo de la negación es este triángulo con un punto al final. ¿Listos? Con una bolita al final. ¿Listos? Entonces simplemente, si mi entrada es A, pues mi salida será A negado. ¿Listos? La representación de A negado es A con un palito encima. ¿De acuerdo? Entonces, por decir algo, si tengo 0 aquí a la entrada, vamos a rayar por acá. Si tengo 0 aquí a la entrada y le aplico una función negadora, entonces a la salida voy a tener un 1. ¿Listos? Entonces eso es. Y si lo mismo, pues si tengo la entrada en 1, pues a la salida voy a tener 0. Súper sencillo, súper fácil, nada del otro mundo. Vamos por acá. Perdón, discúlpenme. Listo, aquí está la representación electrónica de la función negadora. ¿Listos? Entonces simplemente es lo mismo, un transistor polarizado y simplemente su configuración para que cuando A se encienda, pues la salida se apague. ¿Listos? Ahora, axiomas de la negadora. Entonces, A más A negado debe ser igual a 1. Y acá lo tenemos por qué. ¿Sí? Es decir, cuando yo cambie el estado de A, pues el canal que estaba abierto se cierre y el que estaba cerrado se abre. Entonces, en cualquier caso, pues voy a obtener la salida como 1. ¿Listos? En el número 2, entonces, igual, si yo tengo A por A negado, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque en una multiplicación la única condición para que me dé 1 es que todos sean 1. En este caso pasa lo mismo que arriba. Si apago uno, se enciende el otro. ¿Listos? Entonces, fíjense ustedes que si yo sumo A más A negado me da 1 y si multiplico A por A negado me da 0. Listos. La doble inversión. La doble inversión es otra propiedad de las funciones. ¿A qué hace referencia? Es como si yo, déjenme rayar acá. Es como si yo tuviera aquí mi entrada, voy a llamar esta entrada A, y aquí mi función negadora, ¿cierto? Entonces tengo aquí mi negadora y lo paso por otra negadora, ¿de acuerdo? Entonces lo estoy negando doble vez. Entonces a la salida, pues vuelvo a obtener el mismo valor. Entonces fíjense ustedes en el ejercicio. Me dice, si tú tienes A más B doblemente negado significa esas dos rayas de arriba, ¿se acuerdan? Negado una raya, doblemente negado, dos rayas. Va a ser lo mismo que A más B, ¿de acuerdo? Ahora para esta operación, A más B por C por D, doblemente negado. Entonces va a ser lo mismo que A más B por C por D. ¿Listos? También muy sencillo. Simplemente, si yo niego una cosa dos veces, pues voy a obtener el mismo resultado inicial. Listos. Ahora vamos a recordar. Disculpe, Sí. le interrumpo. Una preguntita. Dentro de los formatos que están en este curso, ¿hay alguno que nos indique cómo identificar la simbología? Por lo menos eso que usted nos está explicando ahorita. Dos rayitas es una negación. Claro. Una negación doble. Sí, de hecho, este documento está aquí en tu guía de la unidad 1, en el tema 3. ¿Listo? Ok, Entonces, ok, si quieres, muchas gracias. este documento está en la plataforma. Igual, simplemente, si quieres, al final hacemos un resumen. Ya nos quedan 20 minuticos. Si quieres, faltando 5 minuticos, hacemos un resumen de esos para que lo tengan claros. Pero es sencillo. Pero si quieres, ya le echamos un ojo. ¿Listos? Vale. Ok, sí, señor. Gracias, Jonathan. Entonces, hay unos teoremas de Morgan, ¿listos? Entonces, Morgan simplemente nos dice que unas funciones o llamémoslo así, unas ecuaciones, se pueden transformar o se pueden reducir de acuerdo a unas propiedades, ¿listos? Entonces, son como unos despejes, llamémoslo así, ¿listos? Entonces, Morgan, ¿qué nos dice? Nos dice, la inversa de una suma lógica es igual al producto lógico de las inversas de los sumandos. ¿Listos? Es decir, si yo tengo A más B más C, todo eso negado, quiere decir que tengo A por B por C. ¿De acuerdo? Entonces, es como si yo
cambiará la negación y la suma por multiplicación. Lo que les digo, simplemente son propiedades. Al final, Morgan obviamente ya demostró todo esto, entonces simplemente lo que nosotros hacemos es aplicar esas propiedades. Nuevamente, entonces nos dice, la inversa de un producto lógico es igual a la suma lógica de las inversas de los factores. ¿Qué significa todo ese carretazo? Entonces nos dicen, tienes una multiplicación, ¿sí? A por B, por C, por D, todas las variables que consideres, y todas esas están negadas. Ojo muchachos que aquí hay algo importante. ¿Listos? Les voy a rayar por acá. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, aquí en esta multiplicación, yo puedo tener, déjenme rayar acá y acá. Entonces, por ejemplo, esta A negada, ¿sí? Esta C negada y aparte toda la multiplicación negada. Entonces, cuando yo voy a resolver un ejercicio así, primero lo que necesito analizar es, por ejemplo, el comportamiento de esta multiplicación, ¿sí? Y después de esta. Y una vez tenga el resultado de esa, a esa sí entonces le va a aplicar la negación. ¿Listos? Entonces, para que lo tengan importante, puedo tener una variable negada o toda la operación negada. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Entonces, simplemente si yo tengo toda la operación negada, como en este caso, pues voy a poner toda la negación. O si tengo solo la variable negada, pues solo sobre la letra. ¿Listos? Y puede haber combinaciones, lo que les decía, puede estar negada la variable y negada toda la operación. Bien. Entonces, aquí simplemente nos demuestran ese teorema de Morgan. ¿Listo? Nos dice, fíjense, esta es la tabla de verdad. Si usted tiene sus variables A y B, entonces si la suma le da esto, si las multiplica le da esto. Esta es la tabla de verdad de la suma. Perdón que no estoy mostrando acá. Entonces, esta es la tabla de verdad de la suma. Esta es la tabla de verdad de la multiplicación. Ahora te dicen, tabla de verdad de la suma de las negadas, ¿sí? Entonces, esta es la tabla de verdad de la suma de las negadas. Y te dice ahora la tabla de verdad de la multiplicación de las mismas variables. Y te dice, mire, las dos son iguales. ¿Listos? Y ahora por el otro lado. Entonces te dice, si usted multiplica las variables negadas, va a hacer lo mismo que tener la suma de las variables. Te va a dar los mismos resultados, la misma tabla de verdad. ¿Listos? Entonces simplemente es la demostración del teorema de Morgan. ¿Listos? Entonces habla de todas las combinaciones posibles, de cómo puedes distribuir la propiedad de Morgan, digamos, de varias formas. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tú tienes A negado por B negado por C negado, va a ser igual a, entonces ya habíamos dicho, A por B negado es lo mismo que A más B negado, ¿sí? Entonces ya a ese le aplicaste Morgan. Y ahora tienes A más B negado por C negado. Entonces puedes incluirlo aplicar la misma propiedad. Vas a tener A más B más C, todo negado. ¿Listos? Entonces, ¿cómo aplicamos Morgan o qué ventajas tiene Morgan? ¿De acuerdo? Entonces, ¿o para qué nos sirve? Entonces, vamos a ver un ejemplo de simplificación de esos circuitos. Bueno, de esas operaciones lógicas. ¿Listos? Entonces, en este caso, entonces nos dicen, mira, nuestra salida está conformada por una operación muy larga. Tenemos 4 variables, A, B, C, D, A, B, C y D. Y obviamente, pues, algunas negadas, otras sin negar. Y muchas multiplicaciones y sumas. Profesor Jimmy, no le escucha nada. Chicos, ¿el resto me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Eiber, creo que es tu conexión. No sé por qué los otros me están escuchando y aquí me sale el micrófono bien y todo. De pronto creo que es tu conexión. Si quieres, voy a quitar la cámara para ver si mejora un poquito porque pues la cámara... Bueno, que como en el Congreso de la República cuando Petro está hablando, se pierde la comunicación. Sí, tal vez puede ser los datos. Entonces regálame un segundo. Voy a quitar la cámara. Y eso puede mejorar un poquito la calidad del audio.
si ustedes tienen cámaras, también quítenlas, que eso pues libera un poquito de ancho de banda. Vale. Entonces, les decía, entonces cuando nosotros tenemos unas ecuaciones muy largas, como en este caso, que tenemos una ecuación pues bastante larga, podemos empezar a aplicar las propiedades que ya habíamos visto y los teoremas de Morgan para comenzar a reducir esas ecuaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer, entonces fíjense ustedes que ellos dividen primero que todo las multiplicaciones, ¿sí? Se resuelven primero que las sumas. Y esto pasa igual que en matemáticas. Recuerden ustedes que en matemáticas nosotros siempre resolvemos primero multiplicaciones y divisiones y después sumas y restas. ¿Listos? Si están todas en conjunto. Entonces, en este caso igual, como están todas en conjunto, entonces lo primero que vamos a resolver es las multiplicaciones. Entonces, nos separan esas multiplicaciones y nos dicen, entonces tienes la primera parte acá, la segunda parte acá, la tercera parte acá, la cuarta parte acá y la quinta parte acá a este lado. ¿Listos? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar factor común. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál de esas partes de la ecuación son las más parecidas para poder factorizarlas. Entonces fíjense ustedes, por ejemplo, entonces lo primero que nos dicen es, vamos a trabajar con 1 y 5. ¿Listos? Entonces con 1 y 5 tenemos AB por C por D y la única que está negada es C. Y en la 5 tenemos todas sin negar. ¿Listos? Entonces, ¿cómo factorizamos? Entonces, la primera factorización sería, tenemos A por B por D, que son las que están iguales, y eso es factor común de C más C negado. ¿Listos? Entonces, ya tenemos la primera factorización y estamos factorizando, voy a rayar acá, estamos factorizando la 1, uy, un momentito, perdón. Estamos factorizando la 1 y la 5. ¿Listo? Entonces ya trabajamos esa primera parte. Ahora, vamos a trabajar la ecuación, la parte 2 y la parte 3. Entonces fíjense ustedes, aquí tenemos A por B por C por D, está B, C y D negado, y en la parte 3 están todas negadas. Entonces, el término que trabajaríamos sería el A. Entonces, nuevamente, hacemos B por C por D, todos negados, y lo vamos a multiplicar por el factor que es A más A negado. ¿Listos? Y aquí, entonces ya nos quedaría solo la parte número 4. La parte número 4, que sería esta. Entonces, estos ya los trabajamos. Y la 4, que sería A negado por B, por C negado por D, la ponemos aquí al final. A negado por B, por C, por D. ¿Listos? Entonces, acuérdense que qué pasaba cuando teníamos una variable más la misma variable negada. ¿Se acuerdan qué decíamos arriba? ¿Se acuerdan qué decía la propiedad? ¿Me repite la pregunta, profe? Claro, nuevamente. Mira, entonces, tenemos C, que es una variable, más la misma variable, que nuevamente es C, pero esta vez la tenemos negada. Entonces, nuevamente, lo importante aquí es abstraer lo que estamos intentando hacer, que ustedes lo lleven como una representación física de lo que está pasando ahí y que entendamos qué pasa. Entonces, básicamente es como si entonces yo tengo aquí una entrada C, ¿cierto? Bueno, perdóname, sí, está la entrada C, o mejor aún, vamos a pintarlo así. Vamos a pintarlo como si yo tuviera aquí un interruptor. ¿Listos? Entonces tengo aquí mi interruptor, que es la variable C, que ese interruptor está normalmente abierto, ¿cierto? Pero si yo tengo esa misma variable negada, quiere decir que cuando ese esté abierto, la misma variable estará cerrada, ¿cierto? Y aquí tengo mi salida, ¿cierto? Entonces aquí tengo mi salida. Entonces, ¿se acuerdan cuál era la tabla de verdad de la suma? Entonces, hagamos aquí un texto. La tabla de verdad de la suma me decía, si mi variable de entrada es A
y le estoy sumando una variable b, llamémoslo así. Entonces, ¿qué salida voy a tener? Entonces, en el primer caso, cuando a vale 0 y b vale 0, entonces la salida va a ser 0. De resto, en todos los casos, cuando yo tengo 1 más 0, eso va a ser igual a 1. Cuando yo tengo 0 más 1, eso va a ser igual a 1. Y cuando yo tengo 1 más 1, voy a tener igual a 1. ¿Se acuerdan? Entonces eso me dice la tabla de verdad. Entonces simplemente aquí lo que me dicen es, fíjate que en cualquier caso siempre va a haber una variable que esté encendida, es decir, porque este interruptor al final es la misma variable. A ver, déjenme rayar por acá. Entonces, recuerden ustedes que simplemente este de aquí arriba sería C en este caso, y este de aquí abajo sería la misma C negada, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando este se cierre, este se va a abrir, y cuando este está cerrado, pues este se abre. Entonces, la salida, en todo caso, siempre va a ser 1. Entonces, podríamos reemplazar este C más C negado por propiedad, ya dijimos que era 1, igual a aquí, A más A negado, ya sabemos que es 1. ¿Listos? Entonces, ya podemos ir simplificando. ¿Sí lo ven? Podemos ir simplificando esos circuitos. Entonces, ya tenemos esta parte simplificada y esta parte simplificada. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esta parte que está aquí, A por B por D, la mantenemos. A por B por D. ¿Listos? La siguiente suma, entonces, más B negado por C negado por D negado, aquí está. B negado por C negado por D negado. Y la última parte, A negado por B por C negado por D, entonces ya quedó acá. ¿Listo? Entonces, lo primero que hicimos fue factorizar. Cuando factorizamos, lo que nos interesa es, de esas sumas que tienen unos términos parecidos, semejantes, buscar esa que tiene la misma variable negada. Entonces, por eso la podemos simplificar. ¿Listos? Entonces, una vez quedó ya esto simplificado, lo redujimos a esta parte de la ecuación. ¿Listos? A esta que tenemos acá. Ahora, seguimos aplicando propiedades y seguimos simplificando. Entonces, nuevamente vamos a factorizar. Déjenme borro todo esto. Entonces, nuevamente vamos a factorizar. Fíjense ustedes que en todas estas ecuaciones tenemos B por D acá. Tenemos B por D acá. ¿Listos? Y entonces vamos a hacer factor común. Entonces, el factor común sería B por D, ¿sí? que es los términos semejantes en estas dos ecuaciones. Y eso lo multiplicamos por, entonces, los términos que faltan, que sería esta A sin negar, esta A negada y esta C negada. Entonces, todo esto es factor de A más A negado por C. ¿Listos? Y el término que faltaba. Entonces, B negado por C negado por D negado lo ponemos acá. B negado por C negado por D negado. ¿Listos? Entonces, hasta ahí ya, ¿qué hicimos de aquí a aquí? Nuevamente, factorizar. Hasta aquí hemos factorizado nuevamente. Ahora, ¿cuáles términos pasan aquí al resultado? ¿Listo? Entonces, B por D se mantiene. ¿Cierto? B por D se mantiene. A más A negado, dijimos que era la misma variable A, ¿cierto? Entonces, A más A negado es la misma variable. No importa en qué estado esté, simplemente lo suma. Miremos acá. Miremos acá, devolvámonos a las propiedades. No, esto está más abajo, no más arriba, perdón. No, está más abajo después de la negadora. Los axiomas. ¿Sí lo ven? A más A negado. Entonces, 1. Y A por A negado, 0. Entonces, no, se me pasó por aquí el ejercicio. Nuevamente acá.
Ok. Es inversa, ok. Aquí estamos, ¿sí? Entonces, A más A negado 1 y tenemos la C negada. ¿Listo? Se mantiene. Y el resto de la ecuación, que sería B más C más D. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante? Fíjense ustedes, chicos, que redujimos toda esta ecuación grandota que estaba al inicio a solo esta parte. ¿Listos? Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque cuando ustedes, si nosotros, para cualquier aplicación, X, la que sea, nuestra lógica nos dio esta ecuación de acá, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una tabla de verdad. Si ustedes tienen allá su proceso y su proceso les dio que se comporta así. Entonces, cuando ustedes van a montar ese circuito allá físicamente, es un circuito muy grande, ¿de acuerdo? Necesitan muchas sumadoras, muchas multiplicadoras, ¿listo? Entonces, lo que nos permite ese tratamiento de esas ecuaciones es simplemente reducir para que al final la tabla de verdad de esta ecuación con esta ecuación es la misma, ¿de acuerdo? Simplemente es la misma tabla de verdad. Yo voy a obtener el mismo resultado, solo que voy a utilizar muchos menos componentes. ¿Listo? Entonces, ese es el fin de la simplificación en circuitos lógicos. ¿Listos? ¿Qué es lo importante aquí o qué es lo clave? Lo clave es entender las propiedades y los pasos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el camino más eficiente para poder simplificar un circuito? ¿Sí? ¿Qué propiedades puedo aplicar? ¿Cuándo aplicar Morgan? ¿Cómo aplicar Morgan? ¿Sí? Entonces, digámoslo, como la habilidad que tenemos que desarrollar. Obviamente, este tema de lógica, ¿sí? O sea, esto de Morgan, es importante que lo entiendan. Sin embargo, nosotros en el circuito del PLC, esto no lo va a hacer automáticamente, pero es importante que lo entendamos. ¿Qué pasa o cuál es la ventaja cuando utilizamos PLCs? Simplemente recuerden que nosotros estamos reemplazando un montón de funciones lógicas mecánicas que había antes por funciones lógicas, llamémoslas así, digitales, ¿sí? Entonces ya simplemente esas operaciones que tenía que hacer, se tenían que hacer eléctricamente, ya lo vieron ustedes arriba a través de interruptores. Entonces ahora mi PLC las va a hacer lógicamente y la parte eléctrica la va a hacer con transistores y bueno, todos los componentes que tenga por dentro y ya no voy a tener que hacer estas simplificaciones. Pero simplemente es importante que ustedes entiendan cómo funciona, qué intentamos lograr siempre, qué intentamos simplificar siempre. Cuando ustedes programan en cualquier lenguaje de programación, sea para PLCs, sea para desarrollar una aplicación para su celular, para el computador, etcétera, siempre es, digamos, el recurso más valioso es la capacidad de procesamiento. Entonces, cuando ustedes ponen líneas de código muy grandes, muy extensas, esa capacidad de procesamiento se va a ver afectada. Entonces, entre más yo pueda reducir esas líneas de código o esas operaciones que está haciendo mi sistema, pues lo voy a hacer mucho más efectivo. ¿Listos? Entonces, también para que lo tengan presente, y eso va a mejorar la calidad de sus sistemas cuando ustedes estén operando. ¿Listos? Entonces, nuevamente, pues aquí hay otros ejercicios de simplificación. Las tablas o mapas de Carnot son un concepto, pues ya que nos toca ver con más detalle. Igual lo que les digo, esto es pues básicamente esto nuestro PLC ya nos resuelve esto, entonces pues no lo vamos a estudiar, simplemente lo mismo, son simplificaciones, utilizamos unas ecuaciones muy largas, lo mismo, y con el mapa de Carnot, que simplemente se los voy a escribir muy rápido porque no quiero que nos demoremos en esto, nos demoraremos bastante tiempo. Simplemente, ¿qué es? Yo trazo un mapa, esta figura, llamémosla así, y voy a poner dos variables, en la horizontal, llamémosla así, dos variables en la vertical, y comienzo
a ver las combinaciones de acuerdo a la ecuación. ¿Listos? Y cuando yo tengo ya esas combinaciones determinadas en el mapa de Carnot, puedo obtener puedo obtener el resultado de mi ecuación. Entonces, lo mismo, es una reducción. ¿Reducción de qué? De esta parte que está acá, reducción de toda esta ecuación grandota a esta ecuación pequeñita, ¿sí? Simplemente utilizando otro método que puede ser más fácil dependiendo de la efectividad que ustedes tengan. Estos métodos de reducción, como les decía, no son importantes o no son usados en el PLC porque el sistema nos hace eso, pero sí es bien importante que ustedes entiendan que a medida que nosotros reducimos o utilizamos una lógica más, ¿cómo decir?, más idónea, entonces vamos a quitarle carga al procesador y vamos a quitarle carga al programa, ¿listos? Y vamos a obtener pues sistemas optimizados, ¿listos? Entonces, chicos, esa era la clase de hoy. Quería que retomáramos un poquito de lógica para entrar allá a ver los lenguajes de programación. Es simplemente como un recorderis, recordar que nosotros estamos trabajando siempre unos y ceros, encendido y apagado, y cómo funcionan esas, si yo pongo dos variables en paralelo o si pongo dos variables en serie. ¿Listos? Entonces, era simplemente para retomar esos conceptos. Entonces, creo que tenemos clase este sábado. ¿Ustedes me confirman? Creo que sí, porque el sábado pasado no tuvimos. Sí, señor. Señor. Perfecto, entonces nos vemos este sábado y ya comenzamos ahí a darle un poquito al tema del código y a algo de programación. ¿Listos? ¿Listo? La idea sería encontrarnos a la misma hora que nos enviaron en el horario. ¿Listos, muchachos? Profe, una preguntita. Nosotros mañana tenemos clase con usted de electrónica Sí, señor. a las 8, pero tenemos una clase antes de redes eléctricas Sí, señor. con el profesor a las 7:50, o sea que nos vamos a cruzar un poquito allí. No se preocupen, chicos. Cuando terminen la primera, me escriben, me avisan. Así como hicimos hoy. Por favor. Listo, sí, señor. Perdón que me interrumpa, pero la vez pasada quedamos de que hoy era a las 8 y que el viernes era a las 7 con el profe Jimmy. Sí, creo que lo habíamos dejado así, por eso el profe quedó para las 7. Entonces, si quieren, la hacemos a las 7. Por mí no hay problema, chicos, ustedes ordenan. O sea, si quieren, la hacemos antes de su clase o después, lo que ustedes consideren. Para mí, antes de la clase. No se lo Porque, es bueno, mejor antes. A las 7. ¿A las 7? Listo, muchachos, entonces nos vemos a las 7. listo, sí, señor. Esto, ¿qué sabe los simuladores? ¿La carpeta no pudieron ingresar? No, señor. Entonces, pero me toca acá. Belandia fue el que me escribió. Denme un segundo, voy a montar la clase de YouTube y entonces les monto de una vez el video y se los mando, el Drive y se los mando al WhatsApp. ¿Listos? Ok, profe, gracias. Listo, profe, Muchachos, gracias. muchas gracias a ustedes por conectarse. Nos vemos entonces el sábado y les voy a enviar al WhatsApp un enlace para que tengan acceso a los instaladores del Drive. Y nos vemos mañana a las 7 entonces. Bueno, profe, que Listo, ingeniero, gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Nos vemos. Que tengan buena noche. Igualmente.